para que me los vea. Ya, bueno, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno verlas y verlos. Hola, Caro, Ignacia, Oscar, Ignacia, David, Sebastián. Hola, Ignacia. Un gusto verlas y verlos. Bueno, estamos en esta es nuestra tercera clase, ¿no? ¿Tercera o cuarta? Tercera ¿Cuarta clase. creo que? ¿Cuarta? ¿Cuarta, no? No sé qué dice. Por ahí estamos. Por ahí. Hola, David. Y me gustaría saber, para comenzar la clase, ya Sergio me estuvo comentando algunas cosas que como que les había costado un poquitico trabajo no entender, sino aplicar, ¿no? En la idea que él tiene. Pero me gustaría oír en general cómo van, o sea, cómo van con sus ideas, cómo van con estos conceptos que hay que ir aplicando, que tienen mucho que ver con, como ya estaba diciendo, con la formulación de una idea, que es tema, premisa, dentro de la premisa, cuál es mi punto de vista autoral respecto a este tema, el conflicto, el storyline, el logline. ¿Cómo van con eso? ¿En dónde más tienen dificultad o en dónde realmente le va bien? O sea, y les queda clarísimo y no tienen obstáculos para seguir creando. Me gustaría oírlos y oírlas. Yo le mandé un correo, profe, hace un rato, pero no creo que haya tenido tiempo de verlo. Le eché un vistazo ahí en el celular. Sobre las preguntas que me había enviado usted. Sí. Yo, de lo que le había enviado anteriormente, yo no sé si usted vio solamente la sinopsis, o sea, digo, el logline y el storyline, y no vio la sinopsis, o si vio la sinopsis que estaba ahí. Yo leí lo que me mandaste. No, Ahora, lo anterior. o sea, yo leí, no. O sea, lo que me llegó hace un ratico, no lo he leído. Yo leí lo que tú me mandaste como tarea. Los dos storylines. Ya, perfecto. O sea, el logline, el storyline, y dentro de ese documento que le había mandado hace como unas 3 semanas, había una sinopsis también. Entonces esa era mi pregunta, si las preguntas que usted me formulaba y que le contesté ahora, recién, eran, habiendo leído el storyline, sí. en que quedaban algunas cosas un poco más claras. Sí. Ya, de todas maneras, como que ahora desarrollé un poco más, y estoy como ordenando el tema, estoy como estableciendo un arco de transformación también, identificando el conflicto, pero tengo que ser más esquemático. O sea, de todo lo que usted mencionaba, lo que más me ha fallado es el tiempo, de la dedicación a estar. Pero, por ejemplo, hoy día ya tuve así como el meme del gato ahí, y más tarde yo creo que voy a hacer algún taller con una compañera que nos vamos retroalimentando. ¡Qué buena! Así Maravilloso. que ahí... Maravilloso. Voy a buscar lo que me mandaste, porque como te dije, me lo mandaste hace minutos prácticamente. No, se lo mandé como 30 minutos antes de la clase, si era solamente que tenía tiempo de echarle un vistazo. Y en la medida en que usted lo determine, le podemos echar una mirada en la clase, y de hecho hay unas notas y unos ejemplos que también dejé fuera de lo que le envié, por si acaso. Y también quizá replantearme el título. Perdón. Está tratando de entrar. Perdón. Ya. Dentro de, bueno, lo tengo que leer con detenimiento, por supuesto, Sebastián, pero en amarillo tú señalaste algunas cosas, ¿verdad? Marcaste en amarillo, ya. Hay una cosa que en relación con el conflicto dice, el conflicto es que ella se aferra a las alucinaciones donde su hijo aún está vivo. Claro. Ya. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de conflicto,
hablamos de que hay dos fuerzas en pugna que están actuando a la par, tienen el mismo peso dramático. Entonces, en este caso de tu enunciado que dice el conflicto es que ella se aferra a las alucinaciones donde su hijo aún está vivo, ¿y cuál es la otra fuerza antagónica que va a estar actuando? Y cuando hablo que va a estar actuando es porque se va a estar revelando también, ¿verdad? Claro, ya, claro. ¿cuál es esa? Es la lucha con la realidad. Es la lucha con la realidad. Ella establece ese mecanismo de defensa en el fondo, de que, bueno, y lo pongo después en alguna parte, de que en el fondo su instinto maternal complota contra ella, porque ella se niega a asumir de que su hijo, o de alguna forma vamos viendo progresivamente de que, o sea, como espectadores, de que ella es consciente de que su hijo ha fallecido, pero ella lo único que tiene en ese momento para seguir estando junto a él es ese espacio que se ha formado en su cabeza. Ya. Es más o menos es el conflicto que hay. Sí, te entiendo, pero cuando tú hablas que la otra fuerza, que me imagino que es la fuerza antagónica, claro, que es la realidad, ¿verdad? Ese concepto de realidad lo tienes que representar. Claro, sí, lo entiendo. Que lo entiendo, es que lo estoy tratando de esquematizar primero para ver de qué forma lo represento. Pero incluso en el escrito original que le había enviado, ¿se acuerda que había, cuando ella estaba con su hijo, la casa estaba ordenada y entraba mucha luz de sol, y en cambio en los espacios en que está en la realidad, su casa está descuidada y está oscuro, y hay cosas así como para ir marcando matices. Sí, pero no estoy hablando de eso siempre, obviamente, eso es parte de la cinematografía, pero te estoy hablando como agentes activos, agentes activos del drama de esta señora, ¿verdad? Hay una fuerza protagónica que tiene un deseo, ¿verdad? El eje del deseo hace que... Ya, y por el otro lado hay una fuerza antagónica que actúa igual. Claro, en ese caso, bueno... Y que esa otra fuerza antagónica, que todavía no sabemos cómo la vas a representar, también tiene un objetivo que va a chocar con el objetivo de esta señora, que puede ser... Ya entiendo, puede ser el subconsciente de ella misma representado en el hijo, en el deseo de liderarse y de liderarla a ella. Ok, pero eso hay que representar, hay que simbolizarlo, hay que representarlo. Claro. Pero en este caso, el subconsciente de ella que quiere liderarla sería el mismo hijo que quiere abandonar el hogar. O sea, el hijo que quiere puede ser, o sea, el antagonismo. Ahora yo no lo estoy hablando así sin tener mucha conciencia todavía de lo que me mandaste, pero si tenemos por otro lado, ¿verdad? Este hijo muerto, está muerto, ¿verdad? Este hijo muerto que quiere que su madre zafarse de su madre de una vez y por todas, que lo deje vivir, que lo deje irse, que le dé libertad. Entonces, ahí empieza a haber ya personajes y fuerzas antagónicas que pueden ser reveladas de cierta forma desde el punto de vista cinematográfico. Porque aquí hay una fuerza, obviamente, que más o menos puede revelarse de forma paranormal o no, eso depende de como lo que tú quieras. Ahí va a haber el enfoque que más que paranormal o más que el tema del más allá, es un tema que ella tiene de aceptación de la muerte y de mutación del duelo. Ok, pero lo que te explico, independientemente de que sea paranormal o no, el hijo tiene que ser representado en esta película de alguna forma. Y tiene que tener, obviamente, una fuerza antagónica, ¿verdad? Y tiene que tener objetivos y también tiene que ir a la par de la trama, porque gracias a esa fuerza antagónica se va entramando esta historia, ¿verdad? Hasta, obviamente, el desenlace que tú le quieres dar. Claro. Entonces piensa en el hijo, ¿ya? En el hijo como antagonista, en el fondo. Como antagonista. Ya, perfecto. Sí, yo creo que apuntaba hacia ella, pero me queda mucho más claro. Gracias. Súper. Bien. Entonces, ya. Me gustaría oírlo porque ya Sebastián me quedó muy claro.
bueno, fundamentalmente esto del conflicto, lo de Sergio también está clarísimo, ya Sergio prácticamente tiene una idea muy ingeniosa, que tiene que seguir trabajando, sobre todo estructurar, ¿verdad? Los puntos claves estructurales que son fundamentales para tener un asidero, para tener una base, para sentirnos un poquitico como tranquilos de que tengo una buena estructura para levantar mi edificio, para construir creativamente. Y acuérdense que esos puntos clave estructurales son el detonante, que tiene que ser potente, que tiene que ser el que le da el puntapié, el punto de ataque a la historia, y es el que nos sirve para construir sentido a la historia, a partir de ese detonante. Por lo tanto, tenemos que tener un tremendo detonante, un buen detonante, que es el que le va a dar, vuelvo a repetir, nos va a ayudar a construir el sentido a nuestra historia, el sentido que después se va a revelar, ¿verdad?, en nuestro clímax final, en el giro final, ¿verdad?, de la película. El detonante apunta hacia ese lugar. Por lo tanto, los detonantes, que también, como ustedes saben, se llaman punto de ataque, incidente, incitador, son decisivos en una película. Un mal detonante es una película floja. Entonces, tenemos detonante, el primer giro, que debe ser, por supuesto, la entrada a un nuevo mundo. Tiene que ser un giro 360 grados de la situación inicial, ¿verdad? Después tenemos el segundo giro, que es otro puntal importante, que también es un vuelco también a la historia de 360 grados. Después tenemos el clímax, que es otro evento, ¿verdad?, otra peripecia importante, donde ya al personaje no le puede pasar algo peor, ¿verdad? Y, por supuesto, el desenlace, si ustedes consideran que es necesario que tenga un desenlace, porque a veces en las películas, y no sé si se han dado cuenta, en muchas películas contemporáneas, la película se termina con el clímax, y te queda el final como abierto o expectante, o para que tú como espectador completes, ¿verdad?, la historia. Yo les mandé un texto, no sé si lo leyeron, que se llama La vigencia de Aristóteles. ¿Lo leyeron? No, ya. Yo no lo alcancé a leer. Ya. Ese texto lo mandó por correo, ¿cierto? Sí, al inicio. En el campo. Al inicio. Ese texto nos enseña que en todas las películas es todo lo que yo acabo de decir, está siempre. Está siempre. Hay películas que están basadas fundamentalmente porque la película es de personaje. La estructura está basada en el viaje del héroe, que ya yo sé porque el profesor de ustedes me lo dijo, que ustedes entienden y ya saben lo que es el viaje del héroe. Hay películas que están basadas así, a pie juntillas, está basado en el viaje del héroe. Pero el viaje del héroe siempre no va a servir para conformar un personaje, la historia del personaje, el viaje, el arco de transformación del personaje. Pero independientemente de eso, desde el punto de vista de historia macro, los puntales de la película son básicamente lo que yo acabo de decir. Detonante, primer giro, los largos tienen punto medio, segundo giro, anticlímax, clímax y desenlace. En un corto, dependiendo obviamente del largo del corto, puede que también haya punto medio y haya anticlímax. Por ejemplo, cuando hay un corto que es más bien casi un mediometraje de 25, casi 30 minutos, que ya tiene más historia, y por supuesto, como tiene más duración y más historia, también necesita calzarse en varios otros puntos, ¿verdad?, para que la historia no se tambalee, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener consciente que en un corto no puede faltar detonante, primer giro, segundo giro, clímax y desenlace. Entonces, con eso clarísimo, inmediatamente uno como que, a mí me parece que uno como que se ilumina un poco.
Porque uno tiene como una idea general, una historia atractiva, pero si no tengo de dónde agarrar esos eslabones que hacen posible que la historia vaya progresando, ¿verdad? Hacia el final, que son las peripecias, ¿verdad? Entonces, me quedaría la historia un poquito débil. Entonces, es importante que lean ese texto. Yo les voy a mandar unas preguntas como de orientadoras para que se fijen en ese texto, porque ese texto les va a servir para toda la vida. Para toda la vida. Hola, ¿cómo estás? Hola Tatiana. Tiene que mandarnos el texto porque no lo ha enviado por correo, tampoco está en UCampus. ¿El de la vigencia de Aristóteles? El de la vigencia de Aristóteles, no está. ¿No lo mandé? Tampoco lo he encontrado. No, si no está. Hoy día revisé todo. Sí. Ya. Pensé que era yo nomás. Me hice la idea, estaba segura que lo había mandado con los textos del inicio. No, los textos del inicio era Seedfield, eran 2 de Seedfield, Maquis me parece, no, porque Maquis ya lo habían mandado. Otros más, pero no estaba la vigencia. Pero es cosa de mandarlo nomás. Ya, hoy yo lo voy Ahí a mismo mandar. con las preguntas, mejor todavía. Voy a mandar ese texto con las preguntas orientadoras, que es como para un control de lectura, porque eso es fundamental y también como que nos ahorra camino, o sea, nos ahorra, no camino, tiempo para ir definiendo, ¿verdad? La película y afiatar entonces estos puntos claves que son estructurales, pero también son argumentales. Yo esos puntos se los mandé a Sergio, creo, para que los fuera contestando, porque ya la historia de Sergio tiene, o sea, hay una historia que tiene sentido, que tiene coherencia narrativa. Lo otro que quería decirle, Sebastián, por ejemplo, que yo te pregunto eso, ¿en qué género tú estás pensando la película? Por ejemplo, dime. Drama. David, ¿en qué género tú estás pensando en tus dos ideas? Tus historias son la del niño de 9 años, ¿verdad? Sí, ¿En qué género? pero ambas ideas tienen como el mismo núcleo, o sea, el mismo origen. Y sería como realista mágico, yo creo. Como con elementos oníricos. Como eso es el género. Pero esto tú lo piensas como para cine de animación o cine de acción real, con actores, personajes reales. O sea, una de mis inspiraciones es Los sueños de Akira Kurosawa, que quisiera como estéticamente, en cuanto a recursos también, hacer algo parecido. Por ejemplo, hay varios personajes que tienen maquillaje, que representan algo, pero no es que haya un super presupuesto con efectos especiales ni nada, sino que es como una representación que uno entiende como otra cosa. Sí, o sea, por ejemplo, ¿Cómo que uno es que no sé si has visto esos cortos, pero hay uno, el primero, por ejemplo, hay unas personas que son, o sea, hay un grupo que son los zorros, y los zorros son personas disfrazadas con maquillaje como de animal, y eso uno entiende que son los zorros. También hay una parte en donde hay unas personas que están muertas y están con un maquillaje azul y traje, o sea, eran militares, entonces son trajes militares y un maquillaje azul. A lo que me refiero es eso, que no busco... Pero ¿en qué género la clave del género de tus cortos, cuál es? Sería como, es que no sé cómo llamarlo, pero como entrar en un mundo onírico y ¿Es un tratar de salir. ¿Son historias surreales? Sí. Ya. Sí. Ya. Algo así. Sí. Perdón, David. Sabes que yo vi esa película de Kurosawa y en realidad al parecer lo que hace él es poner en escena personajes de la mitología, ¿no?
Claro. Entonces es como si acá, no sé, se tomara un par de personajes de la mitología chilota y se, ¿no? O sea, actúan de una manera muy simbólica, digamos, los personajes. Sí. O sea, se supone que él, eh, todos esos sueños, o sea, esos cortos son sueños que él tuvo realmente. Eso es lo que se dice. Entonces, por ahí va la cosa. Y eso. ¿Y para qué Eh, público tú estás pensando esas historias? eh, eh, todo público, Todo público. o sea, igual también tengo ideas como de repente se me ocurren como giros de trama, como medios tirados para el terror, pero no sé, estoy viendo. Pero es que igual hay gente que se asusta más que otras, que se asusta con cosas que uno considera no tanto, pero que quizá puede generar algo de incertidumbre. No busco tampoco por ejemplo, los dos cortos que yo tengo que ver y analizar ya los vi, y uno de ellos es de terror. Y ese es como, tiene mucho como, ¡guau! Como el jumpscare. Y, o sea, yo no busco eso tan directamente, digamos. Ya. Bueno, bueno, contéstame las preguntas que te hice, pero lo más... Sí, sí. Porque acuérdense, a ver, tú puedes crear el mundo que tú quieras, la imaginación es increíble, cada uno de ustedes tiene un derroche de imaginación. El problema es que, como hablábamos con Sergio, eso luego hay que aterrizarlo en una idea con sentido. Yo sé que tiene sentido para ti, pero tiene que tener sentido para el público en el que tú estás pensando. Porque hay que ver desde el punto de vista de manejo del lenguaje, desde lo controvertida que pueda ser la historia, desde el mundo que no es realista, en este caso obviamente es surrealista, ver primero si todo eso está engarzado en una idea que tú tengas clara. Por eso la importancia de tener clara la premisa y el punto de vista. ¿Qué quiero decir con esto hoy, en este mundo en el que vivimos? Para un público en el cual tú estás pensando. Porque todo público no nos ayuda mucho. Aunque tu película, qué bueno que la vea todo el mundo, siempre uno debe pensar para un tipo de público, aunque la vea todo el mundo después. Porque en la realidad, en el mundo del cine, actúa así. O sea, las películas se clasifican, ¿verdad? Tienen un público, se distribuyen en relación al género y a ese público, entonces no es al revés. No es pensar después a ver quién la ve, sino desde el inicio el guionista tiene que tener un criterio de producción, de exhibición, de comercialización, de distribución. ¿Me entiende lo que quiero decir, David? Entonces son muchas cosas las que uno tiene que tener en cuenta. Por algo a ustedes les piden, por ejemplo, desde ya que vayan pensando en el tagline del cortometraje, en el logline del cortometraje, y esos son conceptos del mundo comercial. No son herramientas propias de la narrativa guionística, son conceptos para vender la historia. Entonces, cada vez más en este mundo donde todo obviamente se mezcla y donde también los guionistas se tienen que abrir camino en el mundo para que sus películas se hagan y a alguien les interese, ¿verdad? Los guionistas tienen que tener desde el inicio ese criterio de público, de marketing, de comercialización, ¿a quién le puede interesar esto? ¿Qué festivales pueden estar interesados en estas películas? ¿Me entiendes, David? Yo sé que es un bombardeo de cosas al mismo tiempo de que tienes que estar escribiendo una historia, pero es como la realidad del medio. Entonces, también tienes que pensar, o sea, estás haciendo tu primera historia.
y lo más importante pienso que es aprender. Y aprender y ojalá que la película se haga, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es mejor, y eso es un consejo, si te metes en mundos muy enredados, muy complejos, desde el punto de vista narrativo, expresivos, que puede ser muy interesante cuando se tiene mucho tiempo, yo te aconsejo que hagas historias o alguna idea o algunas ideas para ir probando que estén más cercanas a nuestra realidad. Porque yo sé que tú tienes en tus ideas, hay como especies de parábolas, ¿verdad? De alegorías, ¿verdad? Pero que eso necesita, aunque tú no lo creas, tremenda producción, porque eso hay que hacerlo bien. Porque si no, cae en lo grotesco o cuando un maquillaje o un vestuario no está bien producido, inmediatamente como hay un distanciamiento con la obra. ¿Me entiendes? Entonces, si rebuscas demasiado desde el punto de vista expresivo lo que tú quieres decir, para empezar, en mi consejo, te puedes enredar. No sé si me entiendes, David. Sí, sí. Pero, o sea, yo no intento hacer un mundo así súper complejo. O sea, se trata de introducir un elemento extraño, surrealista dentro de un mundo real. Eso es parte de las ideas que tengo. O sea, no es añadir un montón de cosas, es como poner una cosa extraña y con eso reflexionar. Ya, está bien. Bueno, ve contestando las preguntas y ahí seguimos trabajando. ¿Pero me entendiste para dónde voy? En todas las cosas que hay que pensar. Cuéntame, Ignacia, ¿cómo va tu historia? Bien, igual lo que más me ha costado es como tomar decisiones, pero ya creo que igual va tomando mucha más forma que antes. Ya me respondí como las preguntas que me había hecho y nada, como que igual tengo un poco más claro cómo se va a enterar y como los detalles, pues lo que me había dicho como de la mamá, que como no se daba cuenta que la hija salía a carretear, cómo llevaba ella esa doble vida de cumplir con la mamá y salir a carretear y que no la pille. Como que se me fueron ocurriendo elementos para demostrar eso sin palabras, por así decirlo. Y así va tomando forma. Súper. Creo que me tengo que apegar un poco más a la estructura nomás, pero va tomando mucha más forma ya que desde el inicio que estaba media confundida. Ya, súper. Muy bien, muy bien. Hola, Francisca. Hola. Hola. ¿Cómo va tu Buenas idea? Noches. Buenas noches. Bien, bien. Bueno, igual quería pedir mis excusas, que primera vez que estoy participando en la clase. No había podido calzar los viernes. Ya. ¿Usted se acuerda de mi historia? No. Bueno, recuérdamela. De un tipo que, bueno, igual es como entre realidad y ficción también, y sobre una cuarentena, que también hay una contaminación, pero que no es el COVID, es una enfermedad de transmisión sexual. Ya. Sí. Que él tiene que entrar en trabajos en casa y empieza a desarrollar una personalidad. Durante esa cuarentena que él hace, empieza a desarrollar una psicosis, una paranoia, que va a ir desarrollando a lo largo de ese encierro. Lo que le agregué ahora, hablando con el profe de Justiniano, es que podría tener otra persona para crear un diálogo, porque la mayoría del tiempo es solo él y su mundo interior, su conflicto interno. Lo que voy a agregar es como un personaje fuera en off, que sería la madre, porque usted me preguntó cuál es el backstory, como por qué él desarrolló tan rápidamente esa personalidad. Y bueno, teniendo de referencia, igual yo pienso en la realidad y digo, bueno, igual rápidamente uno puede desarrollar esa personalidad ante una amenaza tan grande, ¿sabes? Pero
la voy a desarrollar más con un personaje fuera de campo, que sería la madre, que está postrada todo el tiempo, entonces solo se escucha a la madre y como retándolo, mandoneándolo, como que acreciente este nerviosismo de que, fíjate los gérmenes, lávate, preocúpate, ¿sabes? Para acrecentar este nerviosismo y paranoia y hipocondriaques del personaje. Entonces ahora tengo que desarrollar por qué, como en su infancia, por qué algo, la madre, la mala madre, voy a hacer como un papel de mala madre, como súper mandona, autoritaria, para entender un poco al personaje, como la psiquis del personaje, como por qué llegó a este punto así como, claro, casi como un títere de su vida, como solo tomando decisiones por otros, ¿sabes? Algo así es lo que se me ocurre. Ahora sí, ya. Está muy bien. Bueno, hay que seguir trabajando y no me acuerdo si me contestaste las preguntas. ¿Me las contestaste por correo? Ya, no. Entonces tenemos que seguir pimponeando para avanzar. Oscar, no, pues nada. Oscar, ¿estás por ahí? Hola, profe. Ya, sí, ¿cómo va lo tuyo? Sí, pues igual he ido avanzando. Se acuerda que le mandé lo que tenía y usted me hizo preguntas, se las respondí, pero la última vez que me envió no le he respondido. Lo que se me ha hecho difícil es un poco la historia general que le envié y llevarla a pocas palabras. Hacía un logline de 5 líneas. Todavía no lo empiezo a hacer pero ya tengo la idea más clara, entonces eso igual me va a favorecer un poco. Y eso, y respecto a la historia... Ya. Dígame usted primero. No, que quería decir que ahora no se rompa mucho la cabeza con el logline perfecto. Lo que más me interesa es que el storyline esté bien escrito. Yeah. Acuérdense que el logline y el tagline son herramientas de venta, que después se pueden obviamente formular bien ya cuando esté todo calzado, esté todo redondito. Ahora lo más importante es tener una historia con una buena estructura y obviamente que haya una construcción de sentido que se revele, ¿verdad?, con fuerza y con claridad al final de la película, que emerja con claridad el tema y la premisa de la película. Eso es lo que más me interesa ahora y que realmente haya, obviamente, una narración desde el punto de vista cinematográfico que permita entramar, ¿verdad?, una situación dramática, vuelvo a repetir, con coherencia, independientemente del mundo en el que esté insertada esa situación dramática, esa historia. Eso era, pero sigue que me interesa lo que me estás diciendo, Oscar. Profe, a ver, es que me le fue la idea también lo que le iba a preguntar. Que el conflicto, usted ya leyó, revisó mi historia, entonces el conflicto de los personajes es interno, pero también es con el entorno. Pero entre ellos es necesario, o sea, yo voy a tener conflicto entre ellos, pero no va a haber un antagonista o un protagonista, porque ellos dos son antagonistas y protagonistas de sí mismos. No sé si me explico, y van cambiando los roles. Ya, pero a ver, siempre hay un conflicto central, siempre. ¿Ya? Hay una línea argumental que es la que manda. Entonces, ese conflicto central hay que determinar cuál es. Si es un conflicto interior consigo mismo, como pasa en la historia de Sebastián, ¿verdad? De Sebastián, si es un conflicto consigo mismo. En el caso de la historia de Francisca, por lo poco que sé, parece, yo me puedo equivocar, pero la historia de Francisca, aquí hay un conflicto entre el hijo, o sea, hijo y madre, pero al mismo tiempo está gatillando el conflicto consigo mismo, que es tremendo el conflicto consigo mismo de ese personaje, pero además hay un entorno, hay algo en el universo dramático que también conflictúa la situación de estos dos personajes. Por lo tanto, en la historia de Francisca es muy interesante porque hay 3 conflictos que están ahí, están latentes, pero obviamente están interactuando entre sí dentro de una historia que lo más importante es la historia de este hombre
que es víctima, que ha sido víctima de esta madre, que puede ser que no sea mala, pero ha sido autoritaria, posesiva, y obviamente ha convertido a su hijo en lo que estamos viendo, pero que ahora ya está en crisis, ¿verdad? Ese ser humano. Y el contexto ayuda muchísimo para que ese conflicto se potencie, ese universo dramático que no es normal. Hay una situación, ¿verdad, Francisca? Que es la pandemia, ¿no? Algo así, un tipo de pandemia que le da solo a los hombres. Como que, claro, igual es súper, como la realidad supera la ficción, pero tampoco la quise hacer tan literal como el COVID-19. Maravilloso. Para no atacar sensibilidad, y como que inventé otra enfermedad. Ok. Y es una enfermedad que solo le da a los hombres, que me parece sumamente interesante. Entonces, ahí hay un contexto, ya un universo que está gatillando, que existe, pero además gatilla e influye en estos dos personajes, donde el personaje protagónico tiene un conflicto consigo mismo, pero además tiene un conflicto con la madre, o sea, persona contra persona. Y ahí hay una base dramatúrgica interesante para empezar a entramar. Entramar cuando Francisca tenga los puntos clave estructurales bien claritos. Eso es lo que le está faltando ahora a Francisca. ¿Me entiendes, Óscar? Sí, profe, pero por ejemplo, es que yo, como les comenté, estoy sacando como ideas del teatro del absurdo. Entonces ahí, por lo que entiendo, la estructura dramática igual no es tan shakespeariana, no es así como presentación, personajes como diferente igual. Ya, mira. Entonces también la psicología del personaje, porque juegan con los tiempos, juegan con las realidades y todo eso. A ver, Óscar. ¿En qué género estás pensando? Comedia dramática. ¿Cómo? Comedia dramática. Comedia y drama. Comedia dramática. Sí. Y la comedia con tintes del absurdo, ¿verdad? Sí, con un poco de rescatar un poco de slapstick. Ya. Por ejemplo, en Ionesco, ¿conoces a Ionesco? Que es uno de los grandes representantes. Ya. Sí, con la cantante Galva, los rinocerontes, las sillas. Las sillas, por ejemplo. Claro, sí. Pero también estoy tomando esta idea de Beckett, sí. Claro. Pero, óyeme. Las sillas. Es teatro del absurdo, ¿verdad? Es como uno de los clásicos del teatro del absurdo. ¿Tiene sentido? No, pues. Porque es teatro del absurdo. O sea, sí, pero... ¿Cómo que no? Sí tiene sentido, pero es... Son dos ancianos que están casi en un faro ahí, separados del mundo, solos, en la soledad absoluta, que tienen una necesidad humana de comunicarse, de darle sentido a sus vidas, y necesitan crear un mundo, necesitan pertenecer a algo, porque estamos hablando de un mundo de alienación, ¿verdad? Que es de donde se basa obviamente el teatro del absurdo, de la incomunicación, del caos. Entonces, la historia está muy bien construida. Léela de nuevo. Obviamente sí, la voy a repasar. Son viejos que obviamente que con silla, en cada silla que ponen en el escenario es un personaje nuevo que llega, que conforma obviamente el pueblo o el lugar donde ellos viven, y empiezan a crear una institucionalidad donde ellos tienen que estar insertos, ¿verdad? Para ser y para pertenecer y para tener una identidad. Pero todo esto se les desmorona a estos seres humanos, que están perdidos, no tienen, ¿verdad? De dónde. Tremendo sentido tiene todo esto. Entonces el absurdo no es absurdo por absurdo, el absurdo es uno de los géneros que tienen más sentido. Entonces, a donde yo quiero ir, que de todas maneras, aunque la historia sea absurda, desde el punto de vista de construcción, tiene que tener los elementos que yo te estoy diciendo.
sí o sí. ¿Tú sabes por qué? Porque si no, va a ser todo tan incoherente o todo tan arbitrario que el público no va a encontrar conexiones. Y el público tiene que hacer en algunos momentos conexiones para no perderse en el marasmo del absurdo, por el absurdo. El absurdo tiene un sentido. Y desde el punto de vista dramatúrgico, por abajo está corriendo una base dramatúrgica que es universal, que es la que sirve que el público pueda encontrar al final el sentido a lo que vio. Le puede parecer raro, le puede parecer risible, ¿verdad? Loco, pero al final se dan cuenta. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque esos elementos, desde el punto de vista estructurales, estuvieron bien ajustados. ¿Me sí, profe, sí entienden? entiendo. Sí, que tiene que tener igual la estructura dramática clásica dentro del... Sí. Pero atiende, olvídate de la palabra clásica o no. Tiene que tener puntos, fíjate, inclusive yo dije que a veces hay puntos que no están. Por ejemplo, el punto medio puede que no esté, el anticlímax no tiene por qué estar, incluso el detonante, a veces está el detonante y no existe presentación, por ejemplo, de personajes, porque con el detonante ya puedes presentar los personajes. O sea, tú puedes, algunos puntos estructurales que tú consideras clásicos incluso no pueden estar, pero pueden estar condensados en un punto, pero sí tienen que estar. ¿Entiendes? O sea, pero luego además tú puedes trastocar los tiempos, hacer lo que te dé la gana, pero desde el punto de vista, por ejemplo, Memento, voy a partir de Memento, todos vieron Memento, ¿verdad? Bueno, Memento está construido, el argumento de Memento, en base a la estructura clásica. O sea, todo tiene coherencia, todo está en relación causa-efecto desde el momento en que estos individuos entraron en la casa del protagónico y asesinaron, ahora no me acuerdo por qué, asesinaron delante de él prácticamente a su mujer, ¿verdad? Y a partir de ahí, el argumento está sumamente claro y está basado en toda la estructura clásica. Pero luego, ¿qué pasa? Luego, el Nolan lo que hizo fue ser fiel a lo que está pasando en la mente, ¿verdad? Del problema de memoria que tiene el personaje protagónico, y a partir de cómo actúa esa mente, empieza a trastocar los tiempos de la película. Entonces convierte la película en una película anacrónica, no lógica, no lineal, pero la historia que nos está contando, la que sucede y sucedió, es totalmente coherente y está basada, obviamente, en toda la estructura que yo te estoy diciendo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, profe. Siempre hay que pasar por ahí, porque en nuestra cultura occidental, el público se conecta con esos elementos. Puede que alguno no esté, pero esté condensado en otro. Pero tienes que tener una guía. Tienes que tener algo donde la estructura, donde la historia se pueda sostener. Es lo que quiero decir. Y las cosas arbitrarias, ¿verdad? No nos sirven. Las arbitrariedades no nos sirven. Por lo menos tú tienes que saber por qué lo estás haciendo y qué quieres y qué efecto quieres lograr con eso. Por lo tanto, como yo les dije una vez, esto es un diseño, esto es una estrategia narrativa que uno tiene que tener claro. ¿Me entiendes? Entonces, a veces uno se encandila con cosas, con personajes, no sé, con cosas entretenidas, pero hay que ver si realmente eso tiene coherencia con lo que yo quiero, en definitiva, decir y contar. No te estoy quitando ninguna de las ideas, que tu historia está muy bien, o sea... Sí, está escuchando. Tu historia yo no le veo graves problemas, pero cuando tú dices lo del absurdo, el absurdo tiene sentido, tremendo sentido, tremendo sentido.
Ya, profe, es que como cambié la historia, mi compañero no la conoce. Déjenme poner el apunte. Porfa, cuéntala. Ya, dale. Me contaste un poco a mí, pero la memoria es frágil. Sí. Me acuerdo que te recomendé que vierais El Faro, ¿la viste? Sí, sí la estuve viendo, pero me faltó el final, pero tiene muchos elementos que me sirven igual. ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Qué le aconsejaste? El Paro. El Faro. Y- El Faro. Ah, El La Faro. película de Willem Dafoe y Robert Pattinson. Que Sí, la vi. Sí. Robert Eggers. Sí. Sí. A ver, está. Aquí Cuando está, Oscar ya, me contó la historia. historia, me parece que... Ya, que le ¿se las sirvió. leo? ¿Ya? Sí, por favor. Ya, esperando el final. Moisés de 80 años y Juan de 33 años viven solos, encerrados en una vieja casa, en un mundo post-apocalíptico. Estos no recuerdan cuánto tiempo llevan ahí ni cómo llegaron, solo que no deben salir al exterior debido a un virus mortal que está en el aire y que deben esperar en el lugar a ser salvados. Así estos inventan juegos absurdos para entretenerse y tienen diálogos profundos respecto al sentido de la vida. Esporádicamente, Juan se viste con un traje plástico, mascarilla, guantes y sale a buscar alimentos amarrado con una cuerda a la cintura, la cual en el otro extremo llega a la silla de ruedas donde Moisés pasa la mayor parte del tiempo. Sin tener un lugar donde ir y carentes de recursos para sobrevivir, analizan la opción del suicidio. Moisés, al estar incapacitado, le pide a Juan que lo mate. Acá aparece Eva, una mujer de 27 años, la cual llega de forma inesperada. Ellos primero se asustan y no saben cómo reaccionar. Luego de hacerla entrar, ella les pregunta cuánto tiempo llevan allí. Y empieza a dialogar con ellos, explicándole que el virus ya está controlado. Estos la confrontan y le hablan respecto del fin del mundo, de las guerras y los terremotos que han ocurrido. Ellos los confronta y les dice que todo ya pasó, que el virus se controló y que los terremotos fueron hace tiempo, que la guerra fue corta y a miles de kilómetros de ahí. Luego les dice, ustedes son el grupo que se escapó del hospital psiquiátrico en el terremoto. Nos llevan aquí 50 años ni es el fin del mundo. Les dice que debe irse, que es la casa de su bisabuela, que pasará al hospital psiquiátrico a avisar que ellos están en el lugar y se va. Ellos se quedan discutiendo respecto a las verdaderas intuiciones de la mujer, no les creen lo que ella les dice para terminar discutiendo si lo que vieron fue un ángel. Bueno, pero Oscar, si tu historia está buenísima, lo que hay que ahora armarla bien y que no esté tan amarrada a los diálogos. Sí, pues esa es la idea. Sí, Y que no esté tan amarrada a los diálogos. Absurdo. Sobre todo Samuel Beckett, él decía que había que despojar un poco a los personajes de tanto diálogo y todo eso. Y qué más le quería decir, y un poco del mito de Sísifo, porque esto es cíclico, no sabemos si es primera vez que ellos tienen esta discusión, hay una discusión que ellos pueden tener todos los días. Tal vez ella no es la primera persona que le dicen, oye, no es el fin del mundo, pero ellos tienen su fragilidad. En el backline de la historia, ellos son dos personas que escaparon de un psiquiátrico en un terremoto que hubo en el pic de la pandemia, y entonces al estar ya alrededor ahí de 3 meses, al no tener cuidados médicos ni medicamentos, su memoria ya y su mente no funciona bien, porque el primero, el caballero más viejito, tiene Alzheimer y el otro tiene esquizofrenia. El esquizofrénico cuando era joven vivía en la calle, entonces vivía del malabarismo y de otro tipo de cosas, entonces él tiene que hacer slapstick. Tiene que estar así súper a aguja, mirar por la ventana. Cuando llega la mujer tienen que asustarse, él puede correr alrededor de la habitación, claro. Así como muchas escenas, 3 chiflados. Pero son coherentes, o sea, son coherentes, totalmente. Entonces, yo pienso que hay una historia potente, que se revela al final. Yo creo que la chica no tiene que dar tantas explicaciones, sino que el público se tiene que estar dando cuenta. Tienes que dejarle que el público participe en todo esto. Acuérdate que el teatro del absurdo, si te gusta y quieres que esto esté también, el teatro del absurdo, el público participa. Participa. Sí, Esperando a Godot es uno de mis mayores referentes y final de partida de Samuel Beckett. Eso, maravilloso. Así que, mira, Oscar, yo creo que tú puedes estar tranquilo porque tienes tremenda historia. Está bien la historia. Ahora hay que dosificar.
Yo creo que hay que dosificar la información y ahora tiene que sintetizarla. Sintetizarla para poderla escribir como storyline, porque cuando la escribas en storyline vas a encontrar cuál es el núcleo de conflicto matriz. Para que... Igual me acuerdo como un capítulo de Los Simpsons, pero nada que ver mi referencia, de que están encerrados Burns y Homero Simpson, que están encerrados y crean como una tropa. Cuando están en una casa de una cabaña. Está basado, este capítulo es como basado en The Thing de Carpenter, que también lo puse entre los referentes, y también después vuelven a hacer otra cita a esa película en Malcolm, y el capítulo de Malcolm donde quedan encerrados como Francis y sus amigos y se empiezan a volver locos dentro de una cabaña en la nieve, también está súper bueno, como referente igual. Voy a buscar también esa película. Eso te va a servir. Sí, la cosa. The Thing. Ya, pero bien, Oscar. Mira, Oscar tiene una buena historia, Francisca tiene una buena historia, Sergio tiene una buena historia, Sebastián tiene una buena historia, lo que le falta ahí como atornillar bien algunas cosas. Ignacia tiene una historia interesante también que conecta, bueno, Tatiana también tiene una historia interesante, David tiene ideas interesantes, todavía no tiene historia bien armadita o coherente, tiene cosas interesantes, pero todavía no tiene ese núcleo central como muy claro. Que todavía estás a tiempo, David. Lo importante es que estás trabajando y es importante que defina género, si esto es cine de animación, si no es animación, cómo tú visualizas esta película y sobre todo el sentido de la película. Acuérdate que las películas valen plata. Y si se va a poner recursos a esto, tú tienes que defender que se pongan recursos para hacer tu película, porque realmente conecta. Conecta con el mundo en que vivimos, conecta con nuestra contemporaneidad de una forma obviamente interesante, potente, etc. ¿Ya? Entonces, respóndeme las preguntas porque no me las respondí. Sí, o sea, es que no lo mandé porque volví a revisar mi respuesta y la estuve autocorrigiendo. Ya, súper. Pero si esa es la idea, si esto es trabajo y reescritura, o sea, aquí no hay nada fácil. No hay nada fácil. Caro, cuéntame. Bueno, yo creo que yo tengo como una buena masa, pero todavía me faltan muchos pasos para convertirla en un pancito. Como que... Ya. Todavía, o sea, como que soy súper consciente de los pasos que me faltan y creo que lo que más me está fallando hasta el momento es el detonante. Y tener como más estructura con respecto a los giros dramáticos, para poder llegar a lo que yo quiero llegar. ¿Viste? Recuérdamela porque no me acuerdo mucho. Ya, es un coming of age, ese es como el género que voy a trabajar. ¿Ya? Y son dos chicas de colegio que son súper opuestas, que tienen realidades opuestas. Entonces como que la estructura que quiero trabajar yo a nivel dramatúrgico es como la de un yin yang. Como que la vida de una es súper oscura y terrible y tiene algo de bueno, y la vida de la otra es como cómoda y buena, pero ella tiene algo como de rebelde, y estas dos chicas como que están como en tensión. Tengo que aumentar la tensión igual, porque no es tanta tensión hasta el momento, como que más desarrollé un poco los personajes como a nivel psicológico que el conflicto entre ellas. Pero tienen como un conflicto como de rivalidad, por así decirlo, porque cada una tiene lo que quiere la otra, y después al final se dan cuenta de esto, de que tienen más en común de lo que ellas creen, y entablan como una amistad y aprenden la una de la otra en el desenlace. Te fuiste, te perdiste, Caro, en el mundo virtual. Tiene como toda una justificación su actuar, y la otra chica es como muy protegida por su familia y como muy cuidada, pero súper insegura.
con respecto como a las interacciones sociales, al colegio nuevo al que llega, etc. Caro, no se te entendió mucho. Claro, se fue, se perdió la señal, parece. Sí. Me quedé hablando sola. Sí, que te perdiste y no se te entendió bien. Mucha. Pero bueno, lo del detonante, que bueno, es sumamente valioso que te des cuenta. O sea, una de las mejores cosas que le puede pasar a uno y que es sinónimo de que estás aprendiendo es que te estás dando cuenta de lo que te falta. Entonces, tienes una situación interesante con estas dos chicas adolescentes, ¿verdad? Pero primero, ¿qué es lo que gatilla todo esto? ¿Por qué esta situación se da, verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué en definitiva es lo que tú quieres decir con esta película como autora? Y obviamente tener claro los puntos clave estructurales, tener dos buenos giros, por supuesto, porque si no tenemos, como dice, estos elementos que son vigentes de Aristóteles, que sí o sí están, aunque la película sea del género que sea, son los que sirven para que haya progresión dramática, para que haya además un entramado que sirva obviamente para llegar a un punto determinado, al clímax. Sí, tengo como una me siento súper obligada a tirar a mis personajes de un precipicio, así como a nivel de guión, porque como que la estructura que más siento yo en los cortometrajes es esa que es como construir y después ¡pah! Te destruye todo lo que... Y aquí hay como wow. Entonces como que ese corte me falta a mí, creo yo también. Como está el detonante que falta y después falta también ese como gran precipicio final. Así que eso, pero el personajes ya están apareciendo y a esta masa, para seguir ahí armándola. Súper. Entonces esto, bueno, ya la próxima semana ya deberíamos, o sea, yo creo que hay harto adelanto hasta ahora. Yo estoy sumamente tranquila porque hay historias para trabajar, hay historias interesantes. Obviamente no todos los ritmos son los mismos, pero ya para la próxima semana, Caro, tienes que tener esto clarísimo, todo lo que tú tienes consciente de que te está faltando, ¿ok? Y Constanza, ¿cómo va con lo que te mandé? Hola, buenas tardes. Hola, Constanza. De antemano pido disculpas que no pude venir la clase pasada porque estoy con lo de la postulación y recién hoy terminé de hacer todas mis tareas, estoy como en 3 proyectos, así que recién hoy terminé todas mis tareas de los 3 proyectos, así que recién hoy me voy a empezar a poder, digamos, poner al día en las materias y retomar todo. De hecho, creo que voy a enviarle un correo a todos los profesores porque estoy bastante atrasada. No he podido tampoco participar mucho en clase. Así que ahora ha sido súper bueno igual escuchar las correcciones porque he ido anotando cosas que también me sirvan, que se pueden relacionar a mi proyecto. Y bueno, lo que tú me enviaste fue un poco extraño porque ese email que yo te había enviado había sido tipo, hace como un mes te lo envié, solo que tú no lo habías visto. Ya. Yo creo, entonces como que tú me enviaste algo, pero algo que nosotros ya habíamos hablado en clase. Ya. Entonces era como, como que era algo que ya estaba como claro, un poco... habíamos hablado, pero no ya habíamos hablado de esas cosas. Claro, pero, entonces, pero no lo habíamos razonado desde la forma en que yo te lo mandé.
Sí, o sea, yo creo que era como un poco como, o sea, como era, es que cuando uno lo va hablando más o menos va viendo otros matices que por ahí en el storyline no estaban implicados, no estaban detallados, porque el storyline, como tú bien dices, cuando ya está todo más parada la información, la estructura, es más fácil escribir un storyline porque uno ya tiene los puntos claros. Exactamente. Pero como en el caso con el profesor, empezamos escribiendo el storyline porque estábamos en todo lo que es la introducción de sinopsis y todo eso. Pero estoy en ese proceso mismo de ir dándole tridimensionalidad, como contaba que recién estoy poniéndome al día. ¿Ya? Estoy trabajando en la tridimensionalidad del personaje. Entonces, en realidad no tengo algo para mostrar ahora y corregir, pero prometo estar al día, enviar durante la semana y avanzar. Ya. Y tú misma, mira, Constanza, tú tienes formación previa audiovisual y también has dado clases de guión. Y además participas, estás presentando proyectos a los fondos. Y de acuerdo a la idea, a las dos ideas que tú presentaste, piensa como si tú esto lo fueras a postular a los fondos y lo fueras a defender a los fondos, atendiendo a lo que realmente está esperando los fondos concursables. Atendiendo también a qué es realmente, a qué proyectos se les da finalmente financiamiento. Entonces, yo lo que te aconsejo ahora, objetivar fríamente tus propuestas. Porque estamos en tiempo de hacer cambios, si tú lo consideras después de que hayas pensado bien. Y piensa como si esto tú lo fueras a postular para no sé, para el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, o otro para un laboratorio, por ejemplo, de los festivales. Entonces, utiliza todas esas herramientas y esa experiencia que tienes ya para analizar tus propuestas. Es un consejo que te doy que te va a ayudar muchísimo, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Que yo creo que a veces... claro, también me quedo con lo que mismo estaba hablando cuando le estaba hablando a Oscar sobre su relato, sobre cómo esta búsqueda de sentido, ¿no? O cómo las cosas, cómo se justifica de cómo actúa el personaje, cuál es el sentido de por qué. Voy a contar una experiencia, me pasó hace varios años atrás. Postulé a una escritura de guión. Y por ejemplo, una de las críticas que me hacían era porque el guión ocurría mucho en lugares oníricos, ¿no? El conflicto de los personajes. Entonces eso en el fondal lo veían como que no estuviera ocurriendo en el relato. Porque era onírico, no era parte del relato. Pero para mí lo onírico sí tenía una importancia, como que para mí el personaje, lo que el personaje hacía en su vida cotidiana y lo que hacía en el sueño, tenía el mismo nivel de importancia en el relato. Ay, no sé si se entiende bien lo que quiero llegar, pero digamos el relato estaba sostenido en esas dos dimensiones, pero como que para el contexto del fondar ellos veían que el sueño no era una dimensión de lo que estaban viviendo el personaje, pues como que veían como que faltaba un conflicto, trabajar el conflicto trabajar el conflicto, digamos, de las situaciones supuestamente cuando están solo despiertos, ¿no? Entonces, bueno, pero en realidad la falla, yo creo, de ese escrito no era tanto la convivencia de los mundos, sino que era esto que tú le hablabas a Oscar, que era tener más claro la estructura clásica que sustenta que las acciones ocurrieran en esas dos dimensiones.
como esa coherencia que le da, digamos, un volumen al personaje o al universo en el que habitan. ¿Qué es lo que sostiene ese universo, ¿no? Que tiene coherencia, de que el personaje tome una decisión o la otra, o en el mundo, o que esa decisión que tenga coherencia en el mundo que habita. Entonces, eso estoy ahí, yo creo que para mí, por ejemplo, que igual me gusta todo lo simbólico, mi personaje que estoy trabajando en esta tridimensionalidad, pero él también simbólicamente representa toda una estructura de lo que nos han enseñado a cómo vivir lo sexual, ¿no? Él representa eso simbólicamente, él representa toda una violencia que se ha vivido en nuestra sociedad. Entonces estoy trabajando también en lo que quiero mostrar, digamos, en la parte como los pies de la tierra del proyecto, que es sus pies, su base, sus acciones, y también la parte que me gusta a mí, que es lo simbólico y lo experimental. Estoy ahí creando. Pero ya, me voy a poner en las pilas y voy a llegar con algo concreto la otra semana, me comprometo. Dale, Constanza, me parece muy bien. Ya. Bueno, ha volado el tiempo, Dios mío. Yo quería ver un cortometraje con ustedes, pero ya no da tiempo. Me gustaría saber si cumplieron con, bueno, obviamente hay un plazo todavía largo para ello, pero ¿se han interesado en ir viendo algunos de los cortos que les indiqué? Ya. ¿Cuál viste, Caro? Vi el sueño del caracol. Ya. Y uno que se llama Bear. Ya. ¿Te gustó alguno de los dos? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? Cuenta. ¿Por qué te gustaron? Sí, ¿No te gustaron? creo que los dos tienen algo. Igual me pasó algo... No, sí. Sí me gustó. O sea, no es que no me hayan gustado, pero no sé. El de Bear me pareció una buena, como un buen giro el que tiene, que ahí ocurre eso que estaba hablando antes, que es como que te tira por un precipicio, como que construye, y después era algo, y gracioso porque es como un humor negro. Claro. Y el sueño del caracol es un drama romántico. Claro, me pasaron dos cosas y un a nivel súper personal y que me di cuenta que me hicieron actuar, porque cuando yo recién egresé de la escuela estaba actuando en cortos de estudiantes y bueno, me pareció también un poco forzada la coproducción con España, como que se notaba que trataron de meter como temática, o sea, como canciones en español. Claro, porque es un melodrama, es un género. No tenía mucho que ver con España, entonces me pareció muy forzado como esas canciones. No sé, claro, y un poco predecible también porque me imaginé que el chico sí estaba interesado, entonces no sé. Pero eso, me gusta más ver que... Sí, es buena, buenísimo. Es cine maldito, es ver. Está dentro del cine maldito. ¿Cómo se escribe, profe? ¿Lo podrían escribir? Es el oso en inglés. Ya, oso, gracias. En inglés. Ignacia, ¿viste algún corto? Sí, vi los primeros 10 de drama. Mira, pero qué niña más aplicada. Ya. Sí. ¿Y cuál te gustó? ¿Con cuál hiciste algún tipo ahí desde el punto de vista emocional? Vamos solamente emocional. A ver, me gustó
gustó harto, es que no me acuerdo bien los nombres, así que los tengo aquí para leerlos. ¿Ya? Me gustó harto ese del reflejo, lo encontré como interesante, como experimental igual, pero Sí. súper interesante cómo va la vida así surgiendo. El que me tocó me gustó mucho también, Curfew, ¿se llama? Curfew, sí. Curfew. Toque Ya, de ese. queda. Sí. Ese fue Y- Oscar. Ese fue el Oscar en el 2016, si mal no recuerdo. A ver, ¿cuál más me gustó? Gobiarto. El baile de las máscaras igual lo encontré interesante, Sí. porque me recordó una película que vi que se llama Contratiempo, que pasa sí. más o menos lo mismo, Sí, que sí, la sí. abogada termina siendo Sí. abogada en realidad Sí, del otro sí. caso, o Sí, o sí. la mamá aparece, y Sí. claro, como que me Es la recordó caleta mamá, sí. Es buenísima esa película, me encantó. y es potente igual la temática. Sí. Los que no lo encontré como muy lento fue uno que es como que dejan un caballero en la carretera. Ese lo encontré como con poca acción, o no sé, como que de pronto que como, ¿y eso era? En serio, así como que como corta, así como que me faltó más desarrollo. ¿Y Ya. cuál más? No, el que me gustó más incluso el que me tocó, yo creo, así como el del tipo este que se estaba a punto de matar y como que lo Curfew. llama, sí, lo encontré súper interesante, que él estaba como casi al borde del suicidio y la hermana resulta que también tenía problemas, pero fue como, al principio lo primero que me impactó fue eso, como que era súper irónico que la hermana le dijera así como, estoy así mal, y él estaba como, claro, al Peor. borde del suicidio, y claro, pues y uno nunca lo sabe, pues entonces como fuerte, porque es una realidad sobre ese tema. Ese fue el que me pareció más interesante. La próxima semana vamos a analizar Curfew en clase. Ya que bien que viste hartos, sigue viendo los otros géneros, Ignacia. ¿Mm? Sí, ahora me voy a poner maratón en la noche. ¿Y David, cuál te gustó? O sea, yo vi los que me tocan a mí. ¿Cuáles eran? Ahora me voy a poner las pilas con los demás. Uno que era de terror, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? Y el otro se llama Rapaz. ¿A qué te pareció Ahí, Rapaz? o sea, es interesante. Eso es Fuerte. drama social. Sí, el de donde amarran el de la detención ciudadana. Sí. Y, o sea, a mí igual lo terminé de ver y me dio rabia, o sea, me sentía súper mal. O sea, no me gusta mucho por eso, pero cumple su punto. O sea, pero obvio, así te dio rabia, eso es lo que está consiguiendo, lo que quiere obviamente el cineasta, que te dé rabia. Sí, pero no sé, preferiría no verlo de nuevo, pero por si eso, eres porque cineasta, sí, tienes pero que verla. o sea, ahora como sé a lo que, como ya lo vi, probablemente pueda analizarlo más en frío. Exactamente. Pero igual es muy parecido al video real de cuando ponen con papel a luz a un loco, es como exactamente lo mismo, pero hecho ficción. Y no sé, igual me dio risa, lo que me dio risa fue el tipo, el primero que lo atrapa, que está haciendo después una estafa piramidal por teléfono. Eso Así es. Era como Así es. la parte irónica. Exactamente. Es una radiografía del Chile post, pre-estallido. O sea es una sociedad que es la que obviamente se está tratando de que vaya cambiando de a poco, ¿verdad? Y el otro, sí, el otro era de terror, también era una palabra, era algo con A, pero se me fue. Vale, no, ¿de qué Tengo como en trata? blanco el nombre, es de un tipo que está escribiendo, está en internet, hablando con su polola. Ah, Y la dice como llamada. ya, ¿La así se llama la llamada? llamada. ¿Cuál es? A ver, voy a buscar el nombre. Ah, ya, la muerta, la chica que está muerta. Sí, Ya. era su ex que se había muerto y Sí, le pone. sí, y se le aparece ahí. Pero eso sí, o sea, una cosa, los volúmenes como que están muy altos, pero eso es un detalle técnico. Lo otro es que quede como con gusto a poco, porque está bueno,
pero se acaban y tú quedas como... Eso es lo que tienen los cortos, que te tienes que quedar con gusto a poco, tienes que necesitar más. Sí. Ya, chicos. Bien, bueno, ha sido un gusto oírlas y oírlos. También un gusto de que están en un proceso muy entretenido y apasionante. Contéstenme las preguntas, quienes no me han contestado. Sigamos trabajando. Yo les voy a mandar a los que me contesten la próxima tarea para la semana siguiente. Y los que ya estén adelantados empiecen a construir los personajes en sus 3 dimensiones, cuál es la motivación del personaje, cuál es la meta del personaje, cuál es el conflicto del personaje. Tenemos que tener el pulso de nuestros personajes, tenemos que conocerlos. Esas son nuestras piezas, pero son piezas que están vivas, ¿verdad? Y le tenemos que dar también en sentido dentro de la historia. Ya, cuídense mucho. Ya, un beso. Profe, Dime. yo estoy buscando las preguntas y esos materiales de los cortos y ¿dónde los puso? No los tengo. Los mandé bueno, seguro puede ser que no hayas estado, no sé, Francisca. Tatiana te los va a mandar. Gracias. Tatiana. Los cortos y las preguntas, porque no lo estoy buscando acá en UCampus y en el mail no está. En el UCampus creo que está todo subido. Pero en materiales no me aparece al menos. Ya, Están los materiales, están los libros. Las preguntas también de la semana. Cuando habla de las preguntas, habla de preguntas genéricas, porque a mí me mandó una específica respecto de lo que son genéricas. No, las que está hablando Francisca son las preguntas para analizar los cortos que tienen que visionar. Y esas preguntas están en un documento, como en la tercera hoja. Justo con el listado de los cortos. Sí. Ahí. Eso. Ya, gracias, profe. No, pues nada, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Chao. Profesora, Dime. una cosita antes. Nosotros en algún momento vamos a tener que hacer argumento literario y argumento técnico. Por supuesto. Pepe me contó que les enseñó a ustedes en qué va a consistir el pitch. El pitch que ustedes lo van a tener el 12 de noviembre. Para el 12 de noviembre tiene que todo eso que está dentro de la pauta del pitching, todo eso ustedes tienen que tenerlo listo, defenderlo y grabarlo, como un pitching ante cámara. Y eso todo tiene que estar escrito, revisado, corregido, mejorado. Okay. Y el ¿cómo se llama? El guión literario es como más simple aparentemente, pero el guión técnico es más complejo. Conmigo no van a trabajar guión técnico. El guión técnico lo trabajan con dirección, con realización. Solo literario, entonces. La duda mía, ¿el pitch lo vamos a hacer por guión o por taller? ¿Me preguntas a mí? Sí. Se van a unir las dos cosas, o sea... ¿Vamos a tener clase conjunta? Ese día, el día 12 de noviembre, ¿ya? Ustedes ese día ya tienen que haber mandado sus respectivos videos. ¿Verdad que lo vamos a mandar por video? De pitching, y ahí Pepe, yo y no sé quién más va a estar en la comisión, lo vamos a visionar y evaluar. Ya. Eso. Por lo tanto, hay que trabajar para el 12 de noviembre tenerlo todo listo. Y para eso está la calendarización de actividades que yo les mandé, que hay que ir cumpliendo con esas etapas para poder llegar a esa fecha con todo esto bien escrito. ¿Ya? Okay. Ya. Cuídense. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao. Chao, profe. Chao, que esté bien. Igual. Chao. Chao.